Lambernic RG DS, esta consola que cuesta unos $90, no está pensada para emular 3DS, o eso es lo que dice la gente. Pero con una buena configuración podemos llegar a correr una gran cantidad de juegos. Y no solo juegos básicos, sino joyas como Pokémon Sol y Luna, Professor Layton, Animal Crossing, Zelda Ocarina of Time y muchos más. Así que en este video les voy a enseñar cómo configurar 3DS para que rinda lo mejor posible en esta consola, como hacemos siempre en este canal. En la primera parte del video van a hacer pruebas a varios juegos para que vean cómo rinden. Y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con el tutorial. Así que sin más que decir, empecemos.
Bien, vamos a comenzar con el tutorial. Para empezar vamos a descargar la aplicación Asajar Plus. También pueden usar el Asajar original, pero el Plus me dio unos FPS más. En cualquier caso la configuración va a ser la misma. Podemos ver dos archivos para descargar. Quake6, que pueden instalarlo junto con Asajar original. O Replace, que va a reemplazar la aplicación Asajar, si es que la tienen instalada. Recomiendo descargar Replace, ya que la van a detectar mejor los launchers. Así que nada, descargan Replace y borran la aplicación Asajar si es que la tienen instalada en su consola. Obviamente el archivo APK lo tenemos que copiar a la consola. Bien, una vez tengamos descargado el APK, vamos a instalarlo. Y abrimos el emulador. Le damos a siguiente. Nos va a pedir permisos, seleccionamos el de notificaciones y micrófono. Y el de la cámara lo salteamos ya que no tenemos cámara. Lo siguiente es seleccionar la user folder, que en realidad es una carpeta que tenemos que crear. Así que creamos una carpeta con el nombre que queramos. En este lugar se van a guardar las partidas y las configuraciones. Luego nos va a pedir seleccionar el directorio donde están los juegos. Tienen que estar en formato .cci. Si tienen juegos en formato .3ds, pueden renombrarlos a .cci y deberían funcionar. Le damos a siguiente y ya podemos ver la lista de juegos. Y ahora vamos a realizar la configuración. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a Settings. Empezamos por System. Y desactivamos la opción de New 3ds. También en este apartado podemos cambiar el idioma. En mi caso lo voy a poner en español. Vamos hacia atrás y vamos a Cámara. En este lugar vamos a cambiar todas las cámaras por la opción Blank, ya que bueno, esta consola no trae cámara. Lo siguiente es configurar los controles. Vamos a Gamepad y mapeamos los controles correspondientes. Obviamente esto es a gusto de cada uno. Una vez configurados los controles, volvemos hacia atrás y nos vamos a Graphics. En Graphics API seleccionamos Vulkan. La opción de Disable Speed B la desactivan. Y activan la opción de Enable Asynchronous Shaders. Ahora vamos hacia abajo y buscamos la opción Disable Right Edge Render. Esta opción mejora muchísimo el rendimiento de los juegos, pero en algunos puede producir problemas. Por ejemplo, en Pokémon Super Mystery Dungeon, si activamos esta opción no veremos la pantalla de abajo, pero en la mayoría de los juegos hará que funcionen mejor. Entonces los desactivan cuando algún juego lo requiera. Ahora nos vamos hacia atrás y vamos a Layout. En Landscape Screen Layout seleccionan Single Screen, o sea pantalla única. Y en Secondary Display Screen Layout seleccionan Top Screen. También en esta parte pueden cambiar el aspect ratio. Nos vamos hacia atrás y vamos a la pestaña de audio. Desactivan Audio Stretching y activan la opción de Enable Real Time Audio. Esta opción es muy importante para que la música se siga escuchando bien a pesar de los bajones de FPS. Y en Output Mode seleccionan el audio en mono. Lo siguiente es ir a Debug y desactivan la opción de Enable VSync. Ya con esto quedará configurado. Ahora tenemos que abrir un juego. Una vez abierto, presionamos el botón hacia atrás y le damos a Overlay Options. Y desactivamos los controles en pantalla. Ahora van a ver que tenemos las dos pantallas iguales, no se preocupen, hacemos hacia atrás y seleccionamos Swap Screens. Con esto ya quedará configurado totalmente el emulador. Y bueno, ese fue todo el tutorial. Si tienen alguna duda la dejan en los comentarios. Recuerden que si algún juego les da problemas, prueben desactivar la opción de Disable Right Edge Render y no se olviden de activarla para los otros juegos, ya que aumenta bastante el rendimiento. Les recuerdo que si quieren apoyar mi contenido, saqué un Patreon hace poco que solo cuesta $1,50 y me ayudaría mucho a conseguir consolas para hacer más tutoriales y review.
Así que muchísimas gracias por su apoyo, dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Así que me voy despidiendo, nos vemos.